cabecera grabada de la universidad para que nos recuerde también de ahora en adelante y para futuras actividades en conjunto. Muchas gracias. Y un agradecimiento muy especial de parte de todos nosotros por este tiempo que va a compartir con nosotros, con los estudiantes, muy valioso y lo valoramos enormemente. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, y esto, sí. No, contale bien porque este tiene una historia institucional. Este es el primer vino que la universidad elabora. Ah, sí, elaborado por la facultad. Buenaventura. Lo tuvimos ya el año pasado, salió a la luz con las tres Graduada. Qué bien, Bueno, buenas tardes a todos los presentes. Principalmente dar la bienvenida a las autoridades de la Universidad Católica de Cuyo que hoy nos honran con su presencia, especialmente a la señora rectora, licenciada María Laura Simonazzi, a los miembros del Poder Judicial, autoridades y magistrados que hoy se hacen presente también en nuestra querida Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Por supuesto, a quien los recibe hoy en su casa, que es el señor decano, magíster José Luis López Cerviño, y a nuestro invitado de honor, que es un lujo que hoy pueda estar junto con nosotros, que es el señor presidente de la Corte de Justicia de San Juan, doctor Daniel Olivares Yapur. Previo a dar inicio a las actividades del día de hoy, vamos a pedir que conformen la mesa académica a las autoridades que nos acompañan, la señora rectora, el señor decano y al señor presidente de la Corte. Previo a dar inicio a la conferencia del día de hoy que nos convoca a Poder Judicial de San Juan, Sistemas Procesales y Propuestas Tecnológicas, vamos a escuchar las palabras de bienvenida del doctor magíster José Luis López Cerviño, decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Bueno, muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Gracias por estar aquí a todos presentes, particularmente a nuestros estudiantes, que son quienes nos exigen cotidianamente. Fundamentalmente también al numeroso conjunto de magistrados, magistradas, funcionarios y funcionarias del Poder Judicial, familiares del doctor Olivares Yapur y, por supuesto, a quienes hoy están como autoridades, a nuestra señora rectora, la licenciada María Laura Simonazzi, al doctor Daniel Olivares Yapur, presidente de la Corte de la provincia de San Juan. Es verdaderamente un placer estar hoy reunidos aquí. En ese honor de dar esta bienvenida, quiero destacar que su presencia prestigia nuestra Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, no solo por la institución que representa a uno de los tres poderes del Estado provincial, al Poder Judicial, fundamental en nuestro sistema republicano y garante de la vigencia del Estado de Derecho en la provincia, sino y además por su propia persona, un destacado profesional y estudioso del derecho. Su presencia hoy
en esta Casa de Altos Estudios demuestra el compromiso permanente del Poder Judicial de San Juan y de la vocación docente del disertante para con la formación de las nuevas generaciones de profesionales del derecho. Y sin lugar a dudas, en esta ocasión, particularmente en el contexto de homenaje a quien fue su padre, el doctor Pablo Humberto Olivares Quiroga, pieza ciertamente fundamental en la creación y desarrollo de esta Universidad Católica de Cuyo. Quienes hemos elegido el derecho como medio profesional de vida sabemos que la justicia constituye un valor constitucional por antonomasia y cumple con una función esencial del Estado, que no puede quedar detenida en el tiempo, sino que debe asumir desafíos que la modernidad impone en términos procesales y de adecuación tecnológica. En esta ocasión, a través de la disertación de nuestro ilustre visitante que hoy brindará en breves instantes y que se ha intitulado El Poder Judicial de San Juan, Sistemas Procesales y Propuestas Tecnológicas, nos invita a reflexionar sobre el sistema de justicia y la incidencia de las nuevas tecnologías que se vienen evidenciando. En este entendimiento, el desafío de nuestro tiempo será garantizar que cada avance tecnológico favorezca y optimice el servicio en cuanto tal, sin menguar la convicción de quienes ejercemos la profesión de abogados en cualquier ámbito, sea público o privado, que lo que da sentido al derecho es la búsqueda de la verdad, la libertad, la dignidad humana y el bien común. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor José Luis López Cerviño, por sus palabras. Y la conferencia del día de hoy ha sido dispuesta para dedicar honor y memoria de su padre, doctor Pablo Humberto Olivares Quiroga. Es por ello que, previo a las palabras del presidente de la Corte de Justicia de San Juan, nos detendremos a recordar la vida y el legado de su padre. Compartiremos la siguiente semblanza. El doctor Pablo Humberto Olivares Quiroga desarrolló una extensa actividad académica en la Universidad Católica de Cuyo, habiendo egresado como abogado de su primer colación en el año 1963. Colaboró en su consolidación con su fundador, Monseñor Dr. Francisco Manfredi, inicialmente con el cargo de secretario general. Posteriormente fue designado vicerrector académico, cargo que desempeñó hasta 1998. Fue profesor titular en cátedras como Derecho Civil, miembro del Consejo Superior de esta Casa de Estudios. Con su labor contribuyó a la formación de cientos de abogados sanjuaninos y desarrolló una profusa carrera dentro del Poder Judicial de San Juan, desempeñando cargos como secretario de primera instancia, fiscal, juez del Quinto Juzgado Civil y juez de Cámara Civil y Comercial durante más de 20 años. Falleció el 24 de marzo del 21. En el día de hoy, su hijo, Daniel Olivares Yapur, quiere homenajear su memoria ofreciendo a la comunidad una charla. Fuerte el aplauso. Vamos a agradecer. Le pedimos unas palabras a la rectora. Por supuesto, cómo no. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos. La verdad que una emoción, un honor recibir al presidente de la Cámara de Justicia de nuestra provincia, al doctor Olivares Yapur, en esto que va a ser una charla muy fructífera para todos nosotros, para nuestros estudiantes, pero que también
es muy cercana en el afecto institucional de la universidad, en este homenaje a su padre y a todo lo que aportó a la etapa fundacional de la Universidad Católica de Cuyo, de una manera generosa, desmedida, a veces dejando de lado los tiempos familiares, como bien compartimos hace un ratito con el doctor en la charla previa. Y la verdad que sentimos esa presencia hoy del doctor Olivares Yapur en nuestra universidad, brindando esta charla magistral con nuestros estudiantes. Sentimos como este círculo que se inició en el 63 con su padre ayudando en la fundación de esta institución educativa, hoy toma un sentido especialmente importante en la transferencia de todo este bagaje de experiencia, de trayectoria, de humanidad que hoy nos trae el doctor con nuestra comunidad educativa, con los estudiantes que hoy están formándose en esta hermosa carrera del derecho. Así es que estamos fundamentalmente agradecidos con usted, Daniel, por estar hoy presente, por su tiempo y dedicarnos esta posibilidad. También un agradecimiento especial a la Facultad de Derecho, en nombre de su decano, a todo el equipo que ha trabajado para lograr hoy este encuentro. Y muy expectantes de todo lo que se pueda generar en la charla de hoy y los intereses, las iniciativas, la motivación que pueda generar en cada uno de ustedes, nuestros estudiantes. Creemos que es fundamental que ustedes puedan acercarse de primera mano a la experiencia en el área, que hoy el doctor va a abordar, como es el de las nuevas tecnologías, tema recurrente en todas las disciplinas y que estamos todos abordando de una manera muy responsable y urgente para poder incorporarlo en el hacer profesional y también poder ir avanzando en todos los resguardos y regulatorios y de uso y demás que requieran estas nuevas tecnologías. Así es que, agradecemos mucho la posibilidad hoy de escuchar esta charla, de nutrirnos, de enriquecernos y también generamos esta expectativa hacia adelante de poder seguir trabajando juntos en esta noble tarea de la enseñanza. Muchísimas gracias, doctor, por su tiempo, por su presencia y quedamos todos ahora a disposición suya. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciada María Laura Simonazzi, por sus palabras e invitamos al señor decano, a la señora rectora a ocupar, por favor, sus lugares. Asimismo, queremos expresar a quienes nos están visitando del Poder Judicial que hacia mi derecha hay lugares disponibles para que puedan tomar asiento, por favor, y poder participar de esta conferencia. Y asimismo, como estamos en una casa de estudios, comentarles que tenemos estudiantes de la carrera de abogacía de tercero, cuarto y quinto año que se han hecho presentes en esta conferencia que nos va a brindar el señor presidente de la Corte. Muchas gracias a nuestros estudiantes. Seguidamente vamos a escuchar un breve CV del doctor Olivares Yapur, quien nos va a deleitar luego con su conferencia. Tras haber recordado con profundo respeto la memoria de su padre, es momento de conocer justamente el camino institucional de nuestro invitado de esta tarde. El doctor Daniel Olivares Yapur es abogado, egresado de la Universidad Nacional de Córdoba, ingresó al Poder Judicial de San Juan en el año 1982, cursando todos los cargos del escalafón administrativo y funcionarial. En el año 2004 fue designado
juez del 8º Juzgado Civil y Comercial en el año 2011. Fue designado ministro de la Corte de Justicia de nuestra provincia, corrigiendo la fecha, en el año 2019, que justamente es el cargo que desempeña hasta la fecha de hoy. En el ámbito académico docente es profesor de grado y de posgrado de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de San Juan. En la carrera de abogacía es docente titular de la Cátedra de Teoría General del Proceso. Es también miembro de la Academia Nacional de Derecho de Córdoba y miembro de la Asociación Argentina de Derecho Procesal, autor de diferentes libros y publicaciones jurídicas de su especialidad. Además, también es vicepresidente de la región Cuyo del Instituto de Capacitación Reflejar, que depende de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de las provincias argentinas. En este presente año ejerce la presidencia de la Corte de Justicia de nuestra provincia. Daniel Olivares Yapur. Doctor, usted queda con el uso de la palabra. Bueno, muchas gracias. Yo como docente tengo que caminar y exponer de pie, no puedo sentarme. Muchísimas gracias. Es un honor y una gran emoción. Y tengo derecho a la emoción. Estar hoy acá, quiero agradecer, sí, voy a tomar un poquito de agua. Quiero agradecer muchísimo la iniciativa del señor decano, magíster y amigo José Luis López Cerviño y la presencia de la señora rectora de la Universidad Católica de Cuyo. Y en su persona quiero agradecer también a todo el personal docente, colegas de esta alta casa de estudio, en la que yo le comentaba que de niño venía a jugar en estos patios. Quiero agradecer también la presencia de los colegas magistrados de primera instancia, magistrados de segunda instancia del Poder Judicial, que algunos incluso son profesores de la Universidad Católica de Cuyo actualmente. Muchas gracias por acompañarme en esta humilde y pequeña charla sobre algunos temas que ustedes están más preparados que yo para dar, pero sí quiero agradecerles. Y en general quiero agradecer la presencia del señor presidente del Colegio de Magistrados, el doctor Pablo Farina. Querido Pablo, muchas gracias. Y en ti a todos los magistrados presentes, funcionarios del Poder Judicial, secretarios de la Corte, secretarios de Cámara, administradores de oficina judicial, que han tenido la deferencia de acompañarme en esta charla. También quiero agradecer la presencia de mi familia, mis hijos, mi nieto, que también ha querido venir a ver si aprende algo de sistemas judiciales y sistemas procesales. Y también quiero, y fundamentalmente, algunos colegas, amigos, litigantes que también están acá, muy amigos de toda la vida, que conocieron a mi padre. Muchas gracias por acompañarme. Siempre que me coloco en la posición docente, saludo a las alumnas y a los alumnos que los docentes llevamos siempre en el corazón. Muchas gracias por estar presente en esta charla. Y también a veces ustedes no pueden entender por qué la emoción de este hombre. Y yo fui 3 años alumno de la Universidad Católica de Cuyo. Después el rumbo de mi vida tomó otros caminos y egresé de la Universidad Nacional de Córdoba, pero de niño acompañaba a mi padre a esta universidad y también le decía a la señora
rectora y al decano que ya desde niño, adolescente, quería seguir yo los pasos de mi padre, sobre todo en la justicia. Y bueno, Dios permitió que yo a los 18 años ingresara al Poder Judicial y transitara una carrera que me colocó en este rol hoy aquí. Y de ahí la emoción de tantos años. Dame otro poquito de, por favor. Sí. Y pensé en los que no conocieron a este viejito que está acá. Por eso de ahí un poquito la foto y para los que lo conocieron lo puedan recordar. Avancemos. El tema de hoy es un tema que la verdad que como docente de Derecho Procesal me apasiona. Y me apasiona también porque lo estoy viviendo desde adentro, ocupando una posición decisional, una posición con un rol que tiene que ver con dirigir los destinos de uno de los tres poderes del gobierno del Estado. Entonces yo quería comentarles a las alumnas y alumnos con qué poder judicial más o menos se van a encontrar a corto plazo cuando se reciban. ¿Cuáles son las diferencias que hemos vivido en la provincia de San Juan y que son verdaderamente muy trascendentes? Lo que pueden dimensionar lo trascendente que tiene el status quo actual del Poder Judicial son aquellos que tenemos muchos años y que vivimos el Poder Judicial de hace 10 años atrás. Entonces, como introducción al tema, yo prefiero tener el micrófono en la mano, pensé en hablar de transformación del Poder Judicial, de una metamorfosis en la pedagogía, en una metamorfosis en la logística, una metamorfosis en el compendio jurídico con el que se mueve el Poder Judicial y fundamentalmente la ratio del Poder Judicial, que es la actividad de los jueces. Este cambio paradigmático que hemos dado en los últimos 7 años tiene su razón de ser porque el sistema escritural que se viene discutiendo desde hace bastante tiempo en el seno de la actividad académica procesalista, de la Asociación de Derecho Procesal, Asociación Argentina de Derecho Procesal, que varios de nosotros integramos, como el doctor Roberto Pajés, y venimos discutiendo qué hacemos, porque teníamos procesos que duraban 5 años, 7 años, 10 años, ni hablemos del fuero federal, de la justicia nacional, donde llevamos ya, no sé si 15 años y todavía no sabemos si un fiscal se suicidó o lo mataron. Entonces, necesitábamos un cambio porque había quedado demostrado que la justicia como estaba hace 7 años atrás en la provincia de San Juan no le daba a la ciudadanía que se agolpa en las esquinas, en la puerta de tribunales a pedir justicia, aún hoy lo hace, porque los cambios son muy novísimos todavía y porque es un derecho el reclamar justicia. Pero nosotros lo veíamos, no podíamos tener procesos en lo civil, en lo laboral y fundamentalmente en familia que duraran más de 60 meses. No había una respuesta efectiva. Y los jueces nos esforzábamos por cumplir con el código y es que el código no daba más. El sistema escritural que provenía del siglo XVIII y XIX estaba totalmente y está totalmente agotado. Y quienes nos movíamos en el ámbito de
el derecho procesal, sabíamos que teníamos que dar el vuelco, pero para que pueda producirse un vuelco tiene que haber una unidicidad de criterio y el consenso tiene que provenir de todos los interfectores del derecho. Fue así como empezamos con la creación de distintas comisiones integradas por el Foro de Abogados, el Colegio de Magistrados, en fin, todos los involucrados, bajo la supervisión y conducción de quienes integrábamos la Corte, que luego de la renovación total del tribunal quisimos darle otro enfoque. Y empezamos a hacer un gran uso del artículo 207 de la Constitución Provincial, que establece que la Corte tiene la facultad de dictar los reglamentos. Entonces empezamos a migrar mediante acordadas para los estudiantes las resoluciones de la Corte en materia administrativa y funcional se disponen por acuerdo, por acordadas, en el Poder Ejecutivo por decretos, ¿no es cierto? Entonces, empezamos paulatinamente los cambios en materia procesal. Posteriormente, empezamos a tramitar el cambio paradigmático de las normas procesales, de los sistemas procesales. Y descubrimos ya que había otra manera de tramitar el proceso, otra manera de democratizar el proceso. Y recién el doctor José Luis López Cerviño dijo algo que realmente es profundamente importante, que la responsabilidad del Poder Judicial en cuanto a su funcionamiento garantiza el Estado de Derecho. De manera que yo hablo siempre de que el servicio de justicia es un servicio esencial, equiparado al servicio de seguridad que prestan las fuerzas de seguridad y a la educación. Un pueblo sin educación, sin seguridad y sin justicia no puede evolucionar, sin duda que involuciona. Entonces, creemos que la justicia es un servicio esencial, aun cuando no haya una ley que así lo declare. Es de toda notoriedad y de toda evidencia, porque ya vamos a ver al final de esta breve exposición cuál es el objetivo que nosotros pretendemos con el ejercicio del Poder Judicial. Para que un cambio paradigmático en materia normológica, ya sea procesal o de fondo, se dé, hace falta la confluencia de los tres poderes del Estado. Y nosotros hemos tenido la suerte de poder lograr la convergencia y la interrelación con los otros poderes del Estado. Interrelación con los otros poderes del Estado no significa ni sentirse dependiente, ni sentir que uno pierde ecuanimidad en las decisiones jurisdiccionales. Una cosa es ser independiente y otra muy distinta es la de ser indiferente. Ser juez de la Corte significa tener responsabilidades jurisdiccionales muy delicadas en cuanto a la toma de decisiones en materia de juicios y jurisdicción. Pero ser juez de la Corte también importa la necesidad de saber que como cabeza de un poder del Estado uno tiene un rol político, de política institucional que debe desarrollar. Y en ese marco de la política institucional, que no debe ser nunca confundida con la política partidaria, tenemos la obligación de tener interrelación e interoperabilidad con los otros poderes del Estado. Porque a veces el resultado justicia no se logra sin la interoperabilidad, sino pregunten a los jueces penales juveniles. Si no podemos trabajar con los organismos del Poder Ejecutivo en materia de contención de vulnerabilidad, y no podríamos trabajar. Y así podría dar 20 ejemplos similares. De esta manera logramos consensuar una política de Estado y decir, bueno, vamos a modificar
todos los códigos procesales, el Código Procesal Civil, y vamos a instrumentar el proceso por audiencia, la famosa audiencia inicial del artículo 319 del Código Procesal Civil. Luego avanzamos más allá con una modificación del Código Procesal Civil e instrumentamos como primera provincia en el país la oralidad plena en segunda instancia del artículo 245 del Código Procesal Civil. Y hoy lo que nosotros advertimos son los indicadores. Luego produjimos los cambios en materia de procesal penal, de los que ya voy a hablar. También paralelamente hemos producido la modificación del Código Procesal Laboral y la creación del Código de Procedimiento de Familia, un procedimiento especial por la materia que regula, especial porque es fundamental que el Poder Judicial se ocupe de la cohesión familiar, de las consecuencias, de las desavenencias de la familia, que se ocupe también de la vulnerabilidad, bajo principios que colocan al juez en director del proceso, que colocan al juez en vigilante de la tutela de los derechos de los vulnerables. Y de esa manera hemos ido trabajando esta política de Estado, de Poder Judicial, para que hoy por hoy tengamos sistemas basados en la oralidad, en la inmediación. Comienza el juicio, cualquiera, civil, penal, laboral o de familia, y las partes van ante el juez. Y por eso yo siempre digo a mis alumnos y hoy les digo a ustedes, que nadie que requiere una solución a un conflicto y acude al Poder Judicial se vaya como era antes con una sentencia escrita y sin conocerle la cara al juez. La inmediación es el principio rector que indica que el juez tiene que estar frente a las partes y escuchar personalmente a las partes. Hoy por hoy, si el juez no puede estar físicamente frente a las partes, porque a veces alguna parte es vulnerable, no puede venir, está en Valle Fértil, lo puede hacer a través de la tecnología de la cual voy a hablar más adelante. Puede tener audiencias virtuales, pero lo ve al juez, lo habla y el juez le responde el juez, no un secretario, no un empleado. Entonces, ese cambio metodológico y, si se quiere, hasta filosófico de la manera en que vamos a ejercer la justicia es lo que ha convertido en trascendente la labor del Poder Judicial de San Juan, y ya lo vamos a ver con algunos ejemplos que voy a dar. He venido introduciéndolos en el cambio de los sistemas procesales, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque así como la Constitución establece que el pueblo no delibera ni gobierna sino a través de sus legítimos representantes, y por eso votamos y ejercemos el derecho a elegir, tampoco el pueblo puede ejercer justicia por mano propia. El Estado tiene la obligación de determinar los sistemas procesales que permitan resolver el conflicto social. Porque el conflicto social ha existido, existe y existirá en todas sociedades. El hombre, cuando ustedes acuérdense de Introducción al Derecho, es un ser que se manifiesta en conducta intersubjetiva, y la conducta intersubjetiva llega sin duda alguna a tener desinteligencias y conflictos, y la justicia está para eso, para darle una respuesta adecuada y en tiempos razonables. El sistema, cuando hablamos de sistema, hablamos de una estructura orgánica, articulada a través de distintos principios rectores. Uno de ellos ya lo mencioné, la inmediación.
la oralidad, la simplificación de procesos, todo ello sin mengua el cumplimiento estricto de las garantías constitucionales. Entonces hoy en una audiencia oral también se da la adversarialidad. El juez escucha una parte y luego escucha la otra y después resuelve. Y el trato entre una parte y la otra debe ser un trato respetuoso, no por la figura del juez, sino porque el sistema tiene que darle sustentabilidad y nadie es dueño de la verdad. La garantía de la doble instancia. El juez puede equivocarse y tiene que tener lo que en derecho procesal denominamos la teoría de la impugnabilidad del acto jurisdiccional, es decir, la posibilidad de ir con algún recurso ante el mismo órgano o ante un órgano superior que revise la juridicidad de la sentencia o de la resolución que ha dictado el órgano inferior. Por eso tenemos jueces de primera instancia, jueces de cámara y jueces de corte. Bueno, avancemos. Ya anticipé que en el marco de la inmediación tenemos el juez como figura central, sin desmerecer a la figura del fiscal, a la figura del defensor oficial o a la figura del defensor privado. Porque son todos elementos esenciales de la relación procesal, pero el que toma las decisiones es el juez y por eso lo ponemos en el centro del estrado. Y allí lo que decía recién, que nadie se vaya del Poder Judicial de San Juan sin conocer al juez que lo va a juzgar, sin poder tener la posibilidad de hablarle al juez y decirle, mire, a mí me está pasando esto, ya sea que lo haga per se o a través de su abogado que ejerce la defensa técnica. Otro principio es el de la concentración y la economía procesal. En el Código Procesal Civil, Laboral y de Familia hemos concentrado toda la actividad de depuración de prueba y de la producción de la prueba, para que no haya más procesos, que se discuta sobre la prueba durante 2 o 3 años y luego se discuta sobre la validez de la prueba 2 o 3 años más. Cada parte tiene la posibilidad de defender su prueba, la prueba tiene que ser pertinente y depurar la prueba tanto en el proceso civil como en el proceso penal es la que garantiza el adecuado resultado del proceso, sobre todo en el proceso penal. Porque en el proceso civil por ahí se permite una cantidad mayor de pruebas, pero en el proceso penal la prueba tiene que ser estrictamente la pertinente, sobre todo en el sistema acusatorio adversarial que la provincia de San Juan ya tiene. Adelantemos. La reina, voy a hablar ahora de la reina, de la institución reina de los nuevos códigos procesales, la oficina judicial. Hemos concebido la tarea jurisdiccional en 2 aspectos fundamentales. La tarea jurisdiccional propiamente dicha, que es la que desempeña el juez al dictar sentencia o al dictar una resolución intermedia o interlocutoria o al dictar una resolución de mero trámite, desde el comienzo del proceso. Concebimos al juez como el apoderado de la gobernanza de las decisiones jurisdiccionales. Ese es el juez. Ahora, los jueces no somos especialistas en procedimiento, no somos especialistas en gestión de un organismo. Ninguno hizo en la facultad, no tenemos el conocimiento de la gestión de un organismo. Entonces nosotros empezamos a incorporar para la gestión del organismo la figura de la oficina judicial con especialistas en gestión y también con especialistas juristas, ¿no es cierto?, con distintas áreas. La oficina judicial es un órgano que primero, conforme lo dispone el artículo 97 de la nueva ley orgánica del Poder Judicial,
depende directamente de la Corte de Justicia, digamos en este caso de la Sala de Superintendencia, que es el máximo órgano administrativo de la Corte de Justicia. Y está compuesta por funcionarios que tienen que especializarse en gestión. Ahora, la gestión no es meramente administrativa, tiene sus aspectos administrativos, pero lo que gestionan es el proceso jurisdiccional, desde el comienzo hasta el final, para liberar al juez en su concentración de tomar las decisiones estrictamente jurisdiccionales. El juez no tiene que estar tramitando las licencias de los que tienen que faltar, el juez no tiene que estarse preocupando porque en esta área me faltaron 2 empleados, ¿de dónde saco para suplir? El juez no tiene que estarse preocupando por saber cuál es el área que mayor produce o que menor produce o que tiene que hacer ajustes para que la sentencia, para que la causa se pueda colocar en estado de poder dictar sentencia. Entonces nosotros vimos, y no somos en esto los inventores de nada, porque la oficina judicial es un instituto que comenzó hace muchos años en otros poderes judiciales, pero con otras morfologías, con otras metodologías. En algunos ha dado muy buen resultado, en otros no tanto, porque uno ve los resultados finales. Entonces nosotros empezamos a concebir desde ese punto el Poder Judicial como una empresa privada en algunos aspectos. Una empresa privada de gestión pública, pero privada. Entonces empezamos a incorporarle normas de calidad. Empezamos a incorporarle los conceptos de cuadro de comandos administrativos. El concepto de división de las tareas conforme a distintos tipos de institutos. Por ejemplo, en la Oficina Judicial de Familia está el área de violencia, el área jurisdiccional, cada una se especializa en distintos tipos de temática. Entonces, la especialización es lo que ha hecho, en conjunto con los nuevos sistemas procesales de juicio por audiencia, que los procesos tengan un acortamiento impresionante. Procesos que duraban 5 años, ahora duran 7 u 8 meses como máximo. Ni hablar en el fuero laboral. Las oficinas judiciales laborales, que son 2 y que trabajan comunitariamente, son el ejemplo que nosotros mostramos, porque bueno, comenzaron antes, se han ido perfeccionando, hemos tenido reuniones con los abogados laboralistas y la verdad es que prácticamente, en vez de tener quejas por el funcionamiento, hemos tenido como resultado el agradecimiento. Hace 2 meses atrás nos hemos sentado 2 ministros, cosa que pocas cortes del país hacen, convocamos a la abogacía civil, laboral, familia, y en una reunión que tuvimos durante 2 horas y media, 2 ministros de la Corte, escuchamos todos los reclamos y cosas que tenían los abogados porque escuchar es una parte de la política institucional muy importante. Si yo no escucho a los interfectores del derecho, ¿cómo voy a producir las correcciones que resultan necesarias? Entonces, como decían los romanos, mutatis mutandi, en la política el político dice que él escucha a la gente. Si nosotros no escuchamos a los operadores del derecho, no podemos hacer las correcciones. Y somos conscientes de que todo sistema, es decir, no hay sistema perfecto, todo sistema es perfectible, todo sistema es mejorable. Y de los que tenemos la responsabilidad de decidir, surge la necesidad de también escuchar a quien está haciendo permanentemente, a quien está haciendo uso del sistema a los fines de poder ir haciendo las correcciones. Y así hemos logrado llegar a un estado que no es el óptimo, porque el óptimo no existe. Yo siempre les digo a los abogados, mire, doctor, el recurso de reposición
el recurso de apelación y el recurso extraordinario han existido, existen y existirán. Simplemente que existen con metodologías procesales diferentes que hacen que se pueda tramitar en menor cantidad de tiempo y con mayor eficiencia. Tiempo y eficiencia es algo fundamental, porque el abogado vive de su trabajo, y si nosotros no terminamos el juicio con sentencia, con algún medio alternativo de resolución de conflicto, y el abogado no cobra. Esa es otra de las problemáticas que a veces acá en la universidad no estudiamos. En la universidad no estudiamos la ley de honorario y a veces no nos dan un ejemplo de la vida real. Entonces por ahí a mí me gusta hablar de cosas que pasan en la vida real con los alumnos, para que sepan con qué se van a encontrar cuando salgan. Y está muy difícil. Como dicen los abogados, la calle está muy difícil para tramitarla. Las circunstancias económicas se manifiestan, o las graves circunstancias económicas y las crisis que son pendulantes en nuestro país se manifiestan en todos los ámbitos. En el ámbito de la abogacía no está ajeno y es igual, y en el ámbito del Poder Judicial también. Piénsese, ustedes como alumnos, ¿cómo piensan que es el Poder Judicial? Que es algo muy grande, es algo muy trascendente. Pero si yo tuviera un pizarrón acá, yo les hago un círculo así, miren, así de grande, el círculo. Y eso es el Estado. Y el Poder Judicial es así. Así, un circulito así, dentro de este círculo que es el Estado. ¿Por qué? Porque nosotros somos 2.000 empleados. Porque tenemos un presupuesto equivalente al 6% del presupuesto del Estado. Más allá de que los ministros de Hacienda apenas se sientan con nosotros, empiezan el 6% de qué. El 6% de esto, del otro, y terminamos con el 4%. De todo, terminamos con los números globales, terminamos con menos. Entonces, fíjense si no tenemos que tener en cuenta normas de calidad en todo, en la administración del presupuesto del Poder Judicial, para poder lograr con muy poco los cambios que ustedes ven que hemos logrado. Ustedes como alumnos que miran los diarios digitales todos los días, van a ver algo que hacía apenas 6 años no se veía. Todos los días van a ver condenaron, resolvieron, fulano con tal condena, fulano salió sobreseído, porque también muchas veces salen sobreseídos. Titulares del diario que dice: abusó de su sobrina, pero no irá preso. Qué malo el juez Pero en realidad es un abuso simple, y si lo condenan a menos de 3 años de prisión, esa prisión es, si no tiene antecedentes, esa prisión, ¿no es cierto?, es en suspenso. Pero los sistemas procesales, avancemos. Los sistemas procesales van necesariamente, para poder tener la definición que buscamos, a tener que ir acompañados de un cambio en la tecnología. Teníamos que superar las fronteras tecnológicas, teníamos que ver cómo hacíamos. Hay poderes judiciales donde se están debatiendo cómo hacemos para tener un trabajo en red en este momento. Y nosotros, en el Poder Judicial de San Juan, no solo tenemos el trabajo en red desde hace muchísimos años, sino que tenemos una intranet, que es una red MAN, ¿no es cierto? Una Metropolitan Area Network, significa red MAN, que comprende a toda la provincia de San Juan.
Entonces un abogado que lleva un sucesorio en Valle Fértil ya no tiene que ir a Valle Fértil a litigar, lo lleva desde su escritorio. En la provincia de San Juan se quedan sorprendidos. Hace 3 meses atrás estuve dando una charla en la Universidad de Belgrano y les comentaba que en la provincia de San Juan no existen más los juzgados, y abrían los ojos y me miraban así: no existen más los juzgados. Existe otra morfología de trabajo: colegio de jueces de gestión asociada y oficina judicial, en donde los jueces son los dueños de la decisión jurisdiccional, de resolver, están solo para resolver, y la oficina judicial está para hacer toda la otra tarea que demanda un proceso: las notificaciones, la logística, el agendamiento de audiencias y también la parte ejecutoria de la sentencia, sobre todo en lo penal, ¿no es cierto? Entonces, fíjense que la tecnología es algo realmente muy importante que hay que desarrollar. Y no se puede desarrollar cualquier tecnología, tiene que desarrollarse bajo parámetros estrictos de seguridad informática. ¿Ustedes saben lo que es la criptografía? ¿No? Bueno, muchas gracias. La criptografía es la ciencia que estudia lo oculto, del griego, cripto, oculto, y grafos, escritura oculta. O sea, la criptografía es la madre de la ciencia madre de las ciencias bélicas, ¿no? Cuando yo encripto algo, si tomo un papel y lo rompo en 20.000 pedazos, lo encripté. Ahora, si yo tengo la metodología para poder volverlo a reconstituir y leer el mensaje, lo desencripté. Bueno, y de ahí la derivación en normas de seguridad informática estrictas. El Poder Judicial tiene una dirección de informática y tiene una oficina de seguridad informática, y por suerte, hasta ahora, desde que tenemos vigente la intranet, no hemos sido vulnerados. ¿Ustedes piensan que un intento de hackeo se programa? Y dicen: el 11 del mes de agosto a las 20 horas vamos a hackear el Poder Judicial. Dicen, no, los hackers diseñan distintos tipos de programas que están las 24 horas de todos los días del año intentando vulnerar el sistema. Es como el sismógrafo. Nosotros lo medimos a eso y todos los días tenemos distintos tipos de ataques, ¿no es cierto? Ya no se da más el ataque de fuerza bruta. El ataque de fuerza bruta es aquel que intenta descubrir las claves de encriptación de un sistema, o sea, la contraseña para acceder a un sistema. Ese se llama ataque de fuerza bruta. Hoy se han dado cuenta que la mejor forma de poder ingresar a un sistema y vulnerarlo es a través de los usuarios, con algún tipo de programa denominado ransomware, ¿no es cierto?, o programa nocivo, que a través de los pendrive o a través de la posibilidad del phishing, es decir, de abrir un archivo en un mail, ¿no es cierto?, pueda introducirse al sistema y ver hasta dónde puede llegar para vulnerar y obtener las claves y todo desde adentro, y luego enviárselas al hacker. Bueno, explicarlo es fácil y parece fácil, pero es muy difícil, y nuestros sistemas de seguridad, más allá de que nosotros tenemos, por supuesto, como muchos poderes judiciales tienen contratada a la empresa Fortinet, que es la empresa mayúscula en el mundo en seguridad informática, tenemos distintos parámetros de seguridad informática, tenemos un protocolo de seguridad informática que es obligatorio para todos los agentes del Poder Judicial, y hasta el día de hoy no hemos sido vulnerados. Y la intranet está vigente desde hace aproximadamente 9 años. Mientras que Córdoba tuvo que decretar una feria judicial de 3 meses porque le mataron el sistema entero, y le pedían, creo que $7 millones
O sea, porque yo ingreso un ransomware, me apodero de las claves, le encripto la base de datos y le digo, mira, ¿querés que te devuelva la base de datos? Digamos, en esta cápsula está la clave de desencriptación, vale 5 millones de dólares. Ningún poder judicial ha pagado rescate. Se ha podido hacer artesanalmente con los desarrolladores e informáticos especialistas en seguridad que hay en los distintos poderes judiciales. Hoy por hoy nosotros tenemos firmado un convenio con el Poder Judicial de Chaco, que fue hackeado y estuvo 2 meses sin poder trabajar. Porque imagínense, en nuestro Poder Judicial ya no hay más expediente papel. Los expedientes son todos digitales. Las audiencias son todas video grabadas digitales. Entonces nuestros reservorios son todos digitales. No podemos darnos el lujo de perder la base de datos. Entonces, para hablar un poco de la frontera tecnológica, tengo que decirles que nosotros hemos desarrollado, además de estos parámetros de seguridad informática, 3 data warehousing. ¿Qué es data warehousing? Es la casa de los datos. Entonces tenemos un búnker de datos en el subsuelo del Poder Judicial desde hace años, ¿no es cierto?, con distintos racks, con un reservorio físico, con una parametrización informática que hace que esas máquinas solo puedan recibir los datos del sistema del Poder Judicial previo pasar por el data center, que es el que filtra que no vaya a recibir un dato que contenga un malware, ¿no es cierto? Entonces, inmediatamente se configura en backup y se guarda en servidores que tienen una cantidad como, imaginemos, 14 discos de estado sólido y que son con un sistema que se llama SOAP, es decir, que si por alguna razón sale de servicio, están todos despejados, si sale de servicio el usuario no se da cuenta y yo puedo reemplazarlos, se pone en servicio automáticamente el suplente, el espejo, y puedo reemplazar el que pudiera salir de servicio. Así, con esa tecnología se manejan los data centers y tenemos otro reservorio que está en el centro cívico, físico también, para albergar los más de 500 millones de datos que ya tenemos guardados en esos reservorios de estos últimos 10 años. Luego de eso, hemos desarrollado, ya está listo, terminado, con los racks todo instalado y esperando ser inaugurado en el Centro Judicial Norte, que es en Hachal, en el subsuelo. Vamos a migrar el del Centro Cívico a Hachal, porque en el marco de la mega intranet que tenemos, ¿no es cierto?, si ocurriera una catástrofe acá en San Juan, se espera que a 120 kilómetros de acá no ocurra la misma catástrofe. Entonces vamos a tener un reservorio físico acá y otro en Hachal, y ambos están espejados automáticamente online y on time, con normas de seguridad informática. Luego tenemos un reservorio en la nube privada del Poder Judicial. Tenemos una nube privada que nos ha permitido en ese reservorio tener todas las audiencias videograbadas, prohibir el uso de pendrive en la mayoría, digamos, de las máquinas, de las más de 2.500 máquinas en funcionamiento diario que tiene el Poder Judicial de San Juan, para preservar, digamos, el acopio y el sistema y la vulnerabilidad del sistema. Y tenemos también un acuerdo firmado con el Poder Judicial de Mendoza, de Salta, de Chaco, de interoperabilidad en materia de seguridad informática, y constantemente nos estamos haciendo evaluaciones, que son sorpresa, que no se sabe cuándo están, cuándo se realizan, y luego viene el análisis de vulnerabilidades y nos hacen una devolución. Es decir,
hablando en un lenguaje más claro, nosotros hackeamos le hacemos un test de hacking a Chaco y Chaco lo hace con nosotros y después analizamos con nuestros especialistas a dónde somos más vulnerables para ir solucionando problemas. Y eso lo hacemos en forma gratuita. Mientras que yo, si contrato a la empresa para que me haga un test de vulnerabilidad y le tengo que pagar, tengo que llamar a licitación para poderle pagar los test de vulnerabilidad. Entonces, de esa manera, no solamente hacemos federalismo interinstitucional, sino que nos protegemos. Esa también es una tarea que, como ministro de la Corte, llevamos a cabo en el marco de la Junta Federal de Cortes. Bueno, la última respecto de la tecnología en el Poder Judicial es que con toda humildad y pero con todo orgullo, tengo que decir que nos animamos en el Poder Judicial. Nos animamos a estudiar durante 5 años la inteligencia artificial, el fenómeno de la inteligencia artificial, y desarrollamos la primera plataforma de inteligencia artificial de un Poder Judicial en la República Argentina. La tenemos operativa y funcionando desde febrero de este año. El año pasado dictamos el acordado 88, donde dispusimos una reglamentación para el uso de la inteligencia artificial, y este año la acordada 102 del 26, en donde ya instrumentamos que para que el usuario, que puede ser un juez, un fiscal, un asesor, un defensor, o puede ser un secretario, puede ser un funcionario, para poder tener la clave de usuario y, digamos, el usuario y la contraseña para acceder, tiene que hacer un curso obligatorio, y una vez que ha realizado el curso obligatorio, que es muy sencillo, puede hacer uso de ese ambiente. Es un ambiente seguro, tiene un anonimizador de datos automático y distintas herramientas. Tiene 26, en este momento hemos aprobado 26 microservicios dentro de la plataforma que al juez le permiten sintetizar. Tiene un transcriptor. Si una audiencia, un testigo ha declarado 2 horas y después el juez tiene que sintetizar para poder citar esa declaración en la sentencia, el transcriptor le transcribe esas 2 horas de audiencia verbal, se las transcribe en minutos, y una vez transcripta se las sintetiza, se las titula y le puede preguntar sobre cuándo dijo tal cosa o cuándo dijo tal otra, de los apuntes o de lo que se acuerda el juez, y el sintetizador le va a indicar en qué minuto de la audiencia lo dijo, se lo va a señalar, y entonces de esa manera va trabajando con la inteligencia artificial para poder dictar la sentencia más rápido, en menos tiempo, y aprovechar, digamos, estas capacidades tecnológicas. Ahora, tengo que aclarar que tanto en el primer protocolo como en la segunda reglamentación, la inteligencia artificial en el Poder Judicial de San Juan está concebida como una herramienta auxiliar de la función jurisdiccional de los jueces. Vale decir que de ningún modo la inteligencia va a poder sustituir la decisión humana. Nosotros todos los cambios y sistemas procesales, tecnológicos y reglamentarios los hemos hecho teniendo en cuenta el principio pro hominis, en favor del hombre, teniendo en cuenta los tratados internacionales que regulan el derecho humano, ¿verdad? Teniendo en cuenta las resoluciones de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, y también, lo decía esta tarde, el juez debe fundar sus sentencias técnicamente, pero con lenguaje claro. El juez debe fundar la sentencia como dice el artículo 2 del Código Civil, es decir, razonablemente. Es decir, no solamente con los parámetros estrictamente jurídicos, sino que tiene que tener en cuenta los principios rectores que rigen en materia de derechos humanos.
los tratados internacionales, porque el análisis de la norma que aplica no puede quedarse en el análisis de control de constitucionalidad, si es constitucional o no lo que va a aplicar. También tiene que hacer el control de convencionalidad y normalmente los tratados internacionales tienen principios rectores, como en este caso el principio pro homini, e incluso podría apoyar su decisión en los principios fijados por encíclicas papales. Eso hace que en un entorno en donde está la norma, ¿no es cierto? Porque el juez no puede apartarse de aplicar la norma, pero sí de interpretar la norma, ajustarla al caso y dictar la sentencia que verdaderamente entienda como un acto de justicia. Esa es la labor del juez. Adelantemos. Permiso. Para lograr todos estos cambios, para lograr que podamos evolucionar en profundidad jurídica, en profundidad de justicia, para lograr eficiencia en las labores diarias, todo el personal del Poder Judicial tiene que realizar capacitaciones obligatorias. Los jueces dan un ejemplo de ello. Los jueces son los primeros en querer que nosotros hagamos capacitación. Hemos hecho diplomaturas, hemos hecho, recuerdo hace poco tiempo, hicimos una conferencia donde estuvieron 2 juezas del estado de Texas en Mendoza sobre el juicio por jurados populares y fueron todos los jueces penales, motu propio, fueron allá a esa clase. Realmente me quedé sorprendido de la avidez con la que nuestros jueces estudian, profundizan, y nuestros funcionarios y empleados de igual modo. Para nosotros, en la Corte de Justicia de San Juan, la capacitación es una política de Estado de Poder Judicial. Y por eso estamos orgullosos y agradecemos mucho que la Universidad Católica de Cuyo haya firmado un convenio en este sentido para trabajar en conjunto. Estamos orgullosos que la Universidad de Congreso también haya participado con un convenio y participe de las actividades académicas que tramitamos a través de la judicial. Y la Universidad Nacional de San Juan también. Hace poquito hemos llevado a cabo una tarde maravillosa con un simulacro de juicio por jurado popular, en donde participaron alumnos de las 3 universidades y fue extraordinario. Una experiencia que deberíamos volver a repetir. Y además estuvieron la mayoría de los jueces, ¿no? Entonces, jueces, funcionarios del fuero penal, porque estamos creando conciencia de este instituto, conciencia ciudadana, conciencia en el medio, porque todo cambio necesita ser absorbido y la gente no sabe qué es juicio por jurado popular. Entonces vamos de a poquito creando conciencia cultural de este instituto, que estamos en deuda, Está legislado en el artículo 24 de la Constitución Nacional del año 1994 y todavía la provincia de San Juan no lo tiene. Avancemos. Entonces yo quiero, contarle que vamos a seguir bregando por tener el juicio por jurado popular, porque es importantísimo hacer participar al soberano en la decisión jurisdiccional. El soberano son ustedes, es el pueblo, que tiene la decisión de decir si una persona es culpable o no culpable. La pena, si lo encuentran culpable, la pena la coloca el juez técnico. Pero es fundamental que nosotros podamos alcanzar en un breve plazo a tener el sistema acusatorio adversarial puro, que es justamente aquel que se da en el marco del juicio por jurado popular. Bueno, un párrafo aparte merece en la provincia de San Juan el sistema procesal penal acusatorio adversarial. No es la primera provincia en tenerlo, ya hay varias provincias anteriores con el sistema acusatorio, pero siempre digo que me parece bueno destacar que el sistema acusatorio es el sistema preeminente en un marco constitucional del Estado de Derecho, porque no
no es posible. Hoy uno que lo conoce dice, ¿cómo hemos podido tantos años estar con el sistema inquisitivo mixto? En donde el juez instruía, o sea que el que conducía la investigación era el juez. Y en esta causa este juez instruía y otro juez resolvía. Y en esta causa instruía, pero en otra causa que le venía a este juez resolvía. O sea que en una causa resolvía, en otra causa investigaba. La investigación no es la ratio natural de un juez. El juez está para resolver, para dictar un acto jurisdiccional, no está para investigar. Entonces, en el proceso inquisitivo mixto, que ya lo estamos concluyendo, a las causas que seguían, que ya estaban con ese tipo de proceso, quedan las últimas causas, en lo que hemos denominado unidad de conclusión de procesos del Poder Judicial, del proceso de la ley anterior, del Código Procesal anterior, pero el proceso acusatorio, en donde el juez es el que garantiza, por eso se llama juez de garantía, el que garantiza el derecho de las partes, en una relación procesal nueva, donde la víctima integra la relación procesal aun cuando no se haya hecho parte querellante. La integra la víctima y la integra, aún integra en la etapa preliminar al comienzo del juicio. Porque cualquier persona que sabe que está sospechada y que la están investigando puede hacerse presente en la etapa preliminar que le pertenece exclusivamente al fiscal, pero puede estar y tiene derecho a ser informado porque lo están investigando y tiene derecho a aportar prueba sin que ese aporte probatorio, que a lo mejor hace como un descargo, pueda ser tomado como un reconocimiento de ninguna responsabilidad penal. Y a partir de la formalización, cuando el fiscal va y acusa y dice, mire, lo voy a investigar por presunto delito de tal, comienza el proceso penal propiamente dicho, en donde el juez va a otorgarle un plazo al fiscal, pero un plazo breve que nuestro código establece como máximo en 1 año, que puede ser prorrogado cuando la causa es una causa extraordinariamente compleja, con prueba compleja y con una multiplicidad de sujetos. Pero ¿cuántas causas de esas tenemos? Menos del 6%. Entonces nosotros comparamos el estado en el que se encontraba el Poder Judicial en el año 2015, ¿no es cierto?, cuando menos del 8% de todas las causas penales, más o menos en cada juzgado penal, habían 6 juzgados correccionales y 6 de instrucción, ingresaban más o menos 1.200 a 1.500 causas por quincena, y menos del 8% eran resueltas. La mayoría terminaba en sobreseimiento por prescripción de la acción penal. Hoy, el grueso de las causas, el 90% de las causas, tienen una resolución, de los cuales el 43% de las causas tienen resolución temprana, en lo que denominamos juicio abreviado. Y si hablamos del sistema procesal especial de flagrancia, el 47% de las causas se resuelven en una audiencia. Yo he tenido oportunidad, porque también vamos a hacer un poco de propaganda de lo que hacemos a nivel de relación interinstitucional, a las oficinas judiciales laborales, de familias, civiles y penales, han venido a visitarnos de la provincia de Tucumán hace años atrás, ministros de la Corte, luego jueces. La Corte de Justicia de Tucumán firmó un convenio con nosotros, dice, nosotros les cedemos tecnología, el sistema SAE, y ustedes se dan el know-how de oficinas judiciales. Entonces Tucumán, después de haber ido a Neuquén,
después de haber ido a La Pampa a ver oficinas judiciales, después de haber ido a Córdoba, a Mendoza, decidió instalar las oficinas judiciales con el modelo de oficinas judiciales de la provincia de San Juan. Lo mismo Salta y ahora Santa Fe. Santa Fe estuvieron los ministros acá en noviembre del año pasado y este año en mayo asistieron a San Juan 58 ministros de corte de todas las cortes de justicia de todo el país y de ellos, ministros de la Corte de Misiones, querían ver y estuvieron 2 días viendo el sistema acusatorio sanjuanino. Porque en Misiones han presentado el proyecto a la Cámara de Diputados, ya tiene estado parlamentario, el Código Procesal Acusatorio Adversarial, ellos tienen el inquisitivo mixto y el formato de juzgado y quieren migrar al sistema que tiene instaurada la provincia de San Juan. Entonces estamos en este momento en un impasse previo a que dentro de 2 semanas van a venir acá y vamos a firmar un convenio para cederles el know-how para que ellos puedan, que les interesa mucho en Misiones, les interesa la ley de instrumentación, porque no es nada sacar el código, sino después ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? Nosotros teníamos 11 fiscales y con la ley de instrumentación tenemos ahora 53 fiscales. Tenemos ahora 132 ayudantes fiscales. Entonces, si un nuevo sistema no va acompañado de todo el recurso material y el capital humano que se requiere para poderlo instaurar, y no va a funcionar. Como no funciona en la justicia federal. Con todo respeto, no está bien que un ministro de corte en materia de política institucional, pero es una crítica que nos lleva a la reflexión, y lo hago más como docente que como ministro de corte. Tienen que saber que el conflicto social argentino en todas las provincias, el 90% del conflicto social lo atienden los poderes judiciales provinciales, porque por el marco de competencia que tiene, conforme a la Constitución Nacional y a las leyes, la justicia federal atiende menos del 10% del conflicto social argentino, porque ya hay 4 provincias que han instrumentado el narcomenudeo, o sea que lo han instrumentado. ¿Por qué? ¿Por qué instrumentaron el narcomenudeo? Y porque la justicia federal no daba la respuesta que la sociedad esperaba. Y hoy tienen un problema muy serio, ¿no es cierto? Entonces, desde ese punto de vista, no podemos, y esto lo dijo acá en San Juan, en su discurso, en ocasión de que vinieron los 3 ministros de la Corte Suprema de la Nación, el doctor Ricardo Lorenzetti dijo esto que estoy diciendo yo, que un nuevo sistema tiene que ir acompañado de la articulación de los recursos materiales y del capital humano, si no, no. Porque vinieron y pusieron en vigencia el nuevo sistema acusatorio en la provincia de San Juan federal y en Mendoza, con un juez, otro juzgado sin cubrir la vacante, un juez que viene de Mendoza, que no alcanza su tiempo para atenderlo de Mendoza y viene a San Juan, y con un fiscal. Y otro fiscal que viene de Mendoza. Así no se puede llevar adelante un sistema acusatorio. Nosotros tenemos 19 señores y señoras juezas de garantía en la provincia de San Juan para atender mañana y tarde, todos los días del año, todo el requerimiento de causas que demanda la justicia penal. Y por eso el porcentaje de soluciones que estamos dando. Y eso es lo que hace que otros poderes judiciales vengan a ver cómo es en San Juan. ¿Y somos criticados? Sí. Es muy difícil revertir la imagen denostada de la justicia. Porque a veces se nos juzga por una causa que está en trámite. Juzgan la justicia como lo peor que hay. Juzgan un juez. Miren, las críticas de la gente. ¿Se acuerdan del caso de ese señor que apuñaló y mató a un perro? ¿Sabe lo que le dijeron al juez porque condenó 1 año de prisión en suspenso? Quería que le dieran perpetua.
Pero es que la ley nacional establece una pena de 3 meses a 1 año, le dio el máximo de pena. El juez no puede dar una pena mayor. Como en el sistema acusatorio, el juez no puede poner una pena mayor que la que pide el fiscal, porque el fiscal es el único titular del ejercicio de la acción penal. En realidad, el titular del ejercicio de la acción penal es el Estado y el fiscal es el funcionario, magistrado del Ministerio Público, titular del ejercicio de esa acción penal, y el que tiene los criterios de oportunidad y el que tiene al momento de formular la acusación de ejercer la pretensión punitiva y decir cuál es la pena que solicita para este individuo. Y el juez no puede darle más, puede darle menos en la escala penal del código, ¿no es cierto? Pero no puede dar más que lo que pidió el fiscal. Avancemos. Bueno, ya para ir concluyendo y no cansar vuestra delicada atención, quiero decirles que al principio dije que iba a decir algo al final, y es esto. El Poder Judicial que nosotros hemos concebido, esta Corte, actuando en bloque, con criterios de humanidad, primero, de eficiencia después, y de profundidad científica en las decisiones, pretendemos hacer un Poder Judicial que actúe en 3 aspectos y no en solo uno, como muchos años ha sido. El Poder Judicial no es un fabricante de sentencias. El Poder Judicial es el responsable de la paz social. Por eso actuamos en 3 aspectos fundamentales. Justicia preventiva. La justicia preventiva es aquella que se ocupa del inicio del conflicto o de antes del inicio del conflicto. Cuando el ciudadano va y dice ¿qué puedo hacer? Entonces para eso tenemos mediación, el Centro Judicial de Mediación. Y ya hemos implementado incluso en familia y en laboral la mediación obligatoria para evitar llegar al conflicto jurisdiccional. La mediación es un instituto fabuloso, porque en tan solo 3 audiencias se soluciona el conflicto judicial sin necesidad de ir el conflicto entre 2 personas o 3, sin necesidad de ir a requerir un juicio, para hablar más claro, ¿no es cierto?, antes del juicio. Y la Casa de Justicia, que es un instituto que funciona en la célula básica del Poder Judicial, en los juzgados de paz departamentales alejados, porque ahí sí mantenemos el formato tradicional, porque hay un solo juez para todo el departamento. Entonces tenemos jueces de paz que hacen Casa de Justicia, en donde con gente especializada, cuando la gente va a preguntar, mire, ¿cómo hago con esto? ¿Tengo que ir al ANSES o tengo que ir a otro lado? ¿Tengo este problema con mi vecino? Se lo solucionan allí sin necesidad de la existencia de una causa jurisdiccional. Y eso es profundizar en lo que nosotros hemos denominado acceso a justicia. Acceso a justicia, aun cuando no se llegue a un juicio. Por lo tanto, si le solucionamos el problema o con orientación, con un consejo o con, digamos, explicarle cuáles son las reglas que debe respetar cada ciudadano, nosotros logramos la solución del conflicto antes de que comience. Luego, por supuesto, tenemos la justicia jurisdiccional, que es aquella que culmina o con una sentencia de juicio o con un modo alternativo de solución del conflicto, una transacción, una conciliación. Hay otros modos más propios del sistema penal, por ejemplo, la reparación integral, que ya sobre el hecho delictivo, que ya incluso legisla la legislación de fondo, el artículo 59 del Código Penal, ¿no es cierto? Pero que ahora, por virtud del artículo 33 del Código Procesal Penal, el fiscal tiene la posibilidad de disponer de la acción penal y tiene también los criterios de oportunidad a su disposición para poder solucionar el conflicto penal de otra manera, como para que termine rápidamente.
Luego, lo último que hemos estado desarrollando, que es la justicia restaurativa. La justicia restaurativa es aquella que no solo se ocupa de la secuela del delito, de la secuela del conflicto en la víctima, no solo se ocupa de eso, sino que se ocupa del victimario, para que ese señor no reincida, no vuelva a delinquir, para explicarle que otro camino en la vida es posible, que se puede ser humilde pero honesto y caminar cumpliendo los 3 preceptos de la ley romana, ¿no? Es decir, vivir honestamente, no dañar a nadie y dar a cada uno su derecho. Para aquellos que no han podido por los planes nuevos rendir derechos romanos, ¿no? Nosotros en la Universidad Católica de Cuyo tuvimos derecho romano y aprendimos, ¿no? Honeste vivere, alterum non laedere, sum quicem tribuendi. Son los 3 preceptos de la ley romana. Avancemos. Eso ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias. Le agradecemos al doctor Olivares Yapur con motivo de la visita de nuestro señor presidente de la Corte de la provincia de San Juan, la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Católica de Cuyo, en ocasión del dictado de su conferencia titulada Poder Judicial de San Juan, Sistemas Procesales y Propuestas Tecnológicas. Se le hará entrega de manos de nuestro decano Magíster José Luis López Cerviño un recuerdo fotográfico de la gestión de su padre, doctor Pablo Humberto Olivares, como vicerrector académico, junto al rector Monseñor Francisco Manfredi y personal de la Universidad Católica de Cuyo en el mes de diciembre de 1983. Renovamos el aplauso. Invitamos también al señor presidente a inaugurar nuestro libro de oro. A partir del día de la fecha, la Universidad Católica de Cuyo, a través de la Facultad de Derecho, va a inaugurar este espacio que nada más y nada menos que con el señor presidente. Asimismo, agradecemos a todos los presentes el habernos acompañado en esta oportunidad, en esta conferencia, a los miembros del Poder Judicial, muchos docentes de nuestra casa, les agradecemos, a la señora rectora María Laura Simonazzi y a nuestros queridos estudiantes, que sin ellos nuestra vocación docente y nuestra profesión no tendría mayor sentido de ser. Muchísimas gracias a todos. Y no sé, doctor, si quiere decirnos unas palabras finales o nuestro decano. ¿Salimos de protocolo? No, simplemente agradecer. Ha sido una jornada que ha superado ampliamente las expectativas, lo que de alguna manera era una invitación merecida a darnos una clase magistral, además de haber ahondado y habernos dejado datos muy preciosos, se ha transformado en una jornada realmente emotiva que nos ha permitido a nosotros, junto a nuestra señora rectora, brindarle este espacio también muy esperado para el doctor Olivares Yapur, que no es ni más ni menos que recorrer aquellos caminos que su padre a todos nosotros nos enseñó. Así que con el corazón palpitante les agradecemos la presencia a todos ustedes y seguramente esto nos permitirá seguir trabajando en pos del derecho y en pos de la justicia. Muchísimas, muchísimas gracias. Y así damos por finalizado este espacio de intercambio en la conferencia que nos brindó el doctor Olivares Yapur, y muchas gracias a todos por su presencia y tengan muy buenas tardes.